Hola, ¿qué tal? El gusto de estar nuevamente en Chacra Televisión, en esta emisión de Mercados, un nuevo programa donde tratamos de analizar las cotizaciones de los granos y también de los mercados de haciendas y carnes, como siempre acompañados por especialistas. En este caso estamos con Federico Laurens, uno de los técnicos especializados de la consultora Global Tecnos, que nos va a ayudar en el segmento granario a analizar la actualidad de todo lo que está pasando tanto a nivel internacional como a nivel argentino, con las cotizaciones especialmente de los cultivos principales en nuestro país, como la soja, el trigo, el maíz, donde siempre ponemos foco y lo analizamos a fondo para que, como decimos, la producción muchas veces esforzada, muchas veces a riesgo que hacen los productores que nos siguen, tenga después el mejor resultado en el bolsillo, y para eso hay que tener en cuenta distintas variables, que es lo que tratamos de abordar y detallar en cada emisión semanal. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, vamos a ir punto por punto, si te parece, analizando. Creemos que ya podemos hacer un primer pantallazo de lo que dejó el último informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el USDA, por sus siglas en inglés, donde estimó un nivel de stock y de siembra y de avance de cultivos que, bueno, en principio había afectado las cotizaciones. Bueno, pasados unos 10 días de eso, de alguna manera ya plantea el escenario de lo que se espera para la cosecha de Estados Unidos y del hemisferio norte en general, que es lo que condiciona mucho los precios. Podemos hacer un primer balance, ¿no? Sí, después del shock que generó el informe, porque lo que se mencionó la semana pasada fue muy bajista y por ahí pesimista para los precios. Después de las importantes bajas, los puntos y toda la caída, lo que se vio en esta semana fueron leves movimientos a la suba, a la baja, lo que nos refleja por ahí un mercado un poco más lateralizado quizás, y ya tomando que los datos que dijo el USDA pueden ser ciertos y realmente impactan. Claro. La verdad que el resultado en producción, por ahí lo que más impactó fue el tema de la soja, el aumento en el rendimiento, cuando se venían dando informes semanales con estado de los cultivos. La verdad que preocupante por falta de lluvia, por exceso en otras zonas. Por ahí el mercado esperaba un informe un poco distinto, muy más positivo para los precios, y de hecho el mismo día lo esperaba arriba, y cuando se vino, la verdad que nos sorprendió a todos. Claro. Bueno, como decíamos con Matías Amorosi justamente en la emisión pasada de Mercados por Chacra Televisión, en general se cuestiona al USDA porque, bueno, es el malo de la película, es el mal mensajero, pero bueno, de alguna manera siempre hay que tener en cuenta su recién, ¿no? Está comprobado. Sí, quizá uno se queja de los números, pero realmente hay que mirarlo de reojo porque es lo que todos miran. En definitiva, claro, la toma de decisiones se basa en esos números, y la verdad que creerle o no creerle, por ahí cada uno tiene su límite, pero los números que tira realmente son impactantes. Un efecto colateral a nivel local fue el reclamo de muchas entidades agropecuarias de bajar un poco más las retenciones a la soja, un reclamo, un pedido transmitido al gobierno nacional, que si bien están los productores agropecuarios en general en buena sintonía con el gobierno general y con el Ministerio de Agroindustria en particular, llegó a los oídos del ministro Burchard y por supuesto de todo el gabinete del presidente Macri el pedido de los sojeros argentinos de que se reduzca un poco más las retenciones a la soja. Bueno, estamos hablando claramente de una diferencia entre capturar un precio de $340 aproximadamente ahora a los 250 que efectivamente captan, $250 que efectivamente captan los productores argentinos en función de las retenciones del 30% que todavía rigen para la soja, y que según respondió de alguna manera el Ministerio de Agroindustria, se va a implementar una reducción progresiva mes por mes de 0,5 puntos porcentuales, tal cual lo había prometido el mismo presidente Macri en la Quinta de Olivos, en una conferencia de prensa, por supuesto cubierta por Chacra Televisión, donde pidió las disculpas por cuestiones presupuestarias de que no podía reducir ese 5% que se había comprometido en la campaña, como ya lo había hecho apenas asumió, pero que iba a venir una reducción progresiva a partir de enero de 2018 de medio punto a las retenciones de soja, lo cual llevaría al final del mandato de Macri en 2019 las retenciones a las sojas a un 18%, un poquito más arriba del 15% que se estimaba y según lo prometió en la campaña. Todo esto de alguna manera reacomodó el escenario de la soja. Bueno, por supuesto hay muchos otros temas. En las últimas horas saltó la cuestión de que Estados Unidos realmente terminaría abriendo el mercado de limones de Argentina,
pero en compensación de eso, como ya lo habíamos adelantado ya hace varios meses también por Chacra Televisión, Estados Unidos pedía que Argentina libere el ingreso de cerdo importado de Estados Unidos, y eso está generando muchas repercusiones entre los productores agropecuarios, las entidades más importantes como Confederaciones Rurales Argentinas y Federación Agraria se han manifestado abiertamente en contra de esta autorización o este ceder a nivel diplomático o comercial de Argentina frente a Estados Unidos. Bueno, vino el vicepresidente de Estados Unidos, Michel Pence, habló con los funcionarios argentinos. Bueno, estas son las cosas que pasan en las relaciones, las negociaciones comerciales. Pero bueno, volvamos a las hojas, si te parece, Federico, para después de este pantallazo que quería pintar un poco. Vamos a ir viendo ya con nuestras placas, las placas que trajiste, que realmente son interesantes para pintar el escenario. Lo que vemos es justamente cómo se fueron posicionando las ventas de la soja en nuestro país, ¿no? Y en función de los vaivenes de los precios. Sí, acá vemos por un lado el movimiento de precios en la pizarra de Rosario como para tomar una referencia en pesos por tonelada, y por otro lado vemos las ventas semanales, cómo se fue vendiendo la mercadería en Argentina con precio. Esto representa hoy un volumen de 24 millones de toneladas, es algo más que el 45% de la producción, es un volumen muy bajo, lo que demuestra también que queda mucha mercadería en los hilos, como se dice comúnmente, y esto también le da un impacto al mercado. Ahí te hago un paréntesis breve. El ministro Bullrich, en otras de las declaraciones de actualidad que ha tenido últimamente, dijo que en este momento de las ecuaciones macroeconómicas de la Argentina no impacta tanto que los productores retengan los granos, que hay una estabilidad económica un poquito más holgada respecto de lo que se había vivido en años anteriores, y que no afecta tanto que los productores retengan su grano. Eso dijo el ministro de Agroindustria, ¿no? Eso quizás la retención o no retención de grano hoy en día está muy dada por el precio y las últimas subas del tipo de cambio y demás, es lo que reflejó por ahí esta placa. Claro, la placa... Vemos que el aumento en pesos era más significativo que el aumento en dólares, y esto le hizo que el productor decida vender su mercadería y ponerle un precio que un mes antes era inesperado. Vemos que en junio estábamos hablando de 3.800, 3.700 pesos, y en algo más de 20 días llegamos a tener 4.000 pesos, y hoy se sostiene ese precio. Esto también nos marca la referencia. Vemos como hacia el final de la placa vemos la cantidad de mercadería que se lleva vendida o que se acumula en las últimas semanas, es bastante más importante que lo acumulado un año atrás, y esto refleja que el precio de 4.000, 4.300 pesos no es tan malo para el productor y toma la decisión de vender, teniendo en cuenta que quedan unos meses para el final del ciclo comercial. Entonces, el pico del 7 de junio que se ve ahí no es un homenaje a Moreno. No. Pero no, lo estoy confundiendo, es un chiste que le hago. Porque no es Moreno, me refiero a Guillermo Moreno, que fue el gran pisador de las cotizaciones de los productos alimentarios en Argentina, sino a Mariano Moreno, que murió un 7 de junio, por lo cual se festeja el Día del Periodista, y es el día que se marca el pico, pero no. No. Es una digresión para darle un toque de relax a su explicación, Federico. Bueno, y como te seguía diciendo, quizás lo que refleja hoy el mercado en soja es que a estos precios se puede llegar a vender un poco más de mercadería hacia el final de año. No hay un pase hacia adelante, y por ahí aquella empresa que tenga una necesidad en las próximas semanas se pueden continuar con este ritmo de ventas, teniendo en cuenta que el precio no baja y ya tenemos que pensar un poco en los números nuevos. Entonces hay que pensar los números nuevos cerrando la campaña anterior, quizás genera un poco de ruido o de duda a la hora de vender, pero creemos que en las próximas semanas va a avanzar un poco más estas ventas. Bien, perfecto. Y ahora vamos al otro tema, que es la placa de trigo, si es la segunda de las placas, si no me equivoco, sí, perfectamente, que es el cultivo que viene próximo a cosecha en Argentina, que lo relaciono con lo que decías recién de que se estima, se espera que muchos productores vendan más soja que tienen retenida en los silos bolsa ahora. Bueno, ya alguno estará pensando también en lo que le puede dar de caja económica la cosecha de trigo, ¿no? Es prevista para diciembre, enero en nuestro país. Ahí lo que vemos es una evolución de cómo fue comprando Brasil en los últimos años, en la última década justamente, como vemos ese recorrido de años, fue muy oscilante el desempeño de las compras de Brasil, justamente como lo citaba al benemérito Guillermo Moreno, con todo el piso de precio, que no solamente fue por las retenciones, sino también por las limitaciones a la exportación. Bueno, hubo muchos
momentos donde Brasil prácticamente desistió de comprar a Argentina con todas estas complicaciones. Bueno, ahí se ven los vaivenes. Y ahora lo que vemos es que podríamos estar cerca de lo que fue, digamos, el pico máximo de compras del 2013 por parte de Brasil, con 7 millones de toneladas más o menos, que es prácticamente la mitad, un poquito menos de la producción total. Sí, acá en las placas vemos la evolución del total importado de Brasil. En naranja se ve lo que es proveniente de Argentina. En general hablamos de un 80% de cereal proveniente de Argentina, y lo que vemos hacia adelante es la última, la campaña que estamos acá en 2017. A la fecha llevamos exportados 2,93 millones de toneladas a Brasil, con una demanda de 7,1 estimada por el Departamento de Estados Unidos. Vemos que hacia lo que queda del año quizá tiene una estimación de una proyección de importación de alrededor de 6 millones de toneladas provenientes de Argentina principalmente, ¿no? Entonces esto lo que nos demuestra es que tenemos todavía por delante casi 3 millones de toneladas por exportar, y con esa, si sumamos a las exportaciones ya declaradas por el sector exportador, iríamos a un volumen de exportación por arriba de las 12 millones de toneladas, cuando al principio de campaña el Ministerio informaba 11 millones de toneladas de exportación como saldo posible. Esto nos da por ahí un escenario de stocks finales en Argentina de trigo bastante bajo, y por ahí positivo para la campaña que viene, teniendo en cuenta el gran nivel de exportaciones luego de tantos años de estar cerrados al mundo. Las posiciones en el MATBA de los trigos de la época de fin de cosecha en Argentina, diciembre, enero, tenían un precio un tanto superior al actual, ¿no? Estuvieron alrededor de 170, 175 por bastante tiempo, y esto también se reflejó en las ventas de los productores. Ahora mermó un poco. Tenemos 3 millones de toneladas vendidas a la fecha, cuando al igual campaña o hace un año teníamos 800.000 toneladas. Claro. La verdad que es un número que llama la atención, pero el precio responde quizá a este avance, y en las últimas semanas, ya avanzado la siembra, concluida quizá esta semana la siembra, vemos que el precio está en 160, 161, y ya a este precio no se pueden esperar ventas. Claro. Lo que resta para adelante, por ahí con el avance del desarrollo del cultivo, hacia cosecha no se espera un precio por arriba de lo que se ve hoy. Todos sabemos la presión de la oferta, cómo repercute en los precios. Sí. Pero con lo mencionado anteriormente de Brasil, y por ahí con problemas climáticos en muchos de los principales productores de trigo del mundo, vemos una oportunidad en el mediano plazo, ya para marzo, aquel que pueda almacenar su trigo y no tenga la necesidad típica de venta cosecha, quizás se pueden volver a estos precios de 175, 180 dólares, que la verdad que da un buen número en los márgenes. Bien, perfecto. Nos queda la tranquilidad que lo hemos advertido hace un par de meses, donde veíamos que había muy buen precio de trigo, que era un momento para tomar posición. Así que bueno, hemos hecho nuestra tarea. Vamos a la tercera de las placas, ahora que tiene que ver con maíz, con una pequeña aclaración anterior. El Departamento de Perspectivas de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires ha anunciado un aumento del área de siembra de maíz esta última semana, que realmente confirma el crecimiento en superficie del gran cereal americano. Y la verdad que eso también nos da el orgullo de haber dado cuenta de eso, incluso diríamos como un mojón en el desarrollo informativo de toda la multiplataforma de Chacra. En la revista impresa de enero del 2016, o sea, apenas se sacaron las retenciones, ya anunciamos con un título, digamos, elocuente, que decía "Renace una estrella", donde advertíamos que el maíz iba a evolucionar en superficie, iba a captar más superficie del área agrícola argentina. Bueno, en ese momento estaba aproximadamente en 3.800.000 hectáreas. En la campaña siguiente superó ya de un salto impresionante las 5 millones de hectáreas. Y como decíamos, en esta semana la Bolsa de Cereales de Buenos Aires ha anunciado una estimación de casi 5,4 millones de hectáreas para el maíz, lo cual mantiene esa progresión. Esto también está relacionado con lo que analizamos también en Chacra, en la revista impresa, particularmente en la edición de julio, como lo vemos acá en esta
en esta edición, ahí lo vemos, gracias señor director, donde estimando los márgenes de cada cultivo vemos que hoy el maíz, según los especialistas, es el cultivo que está dando el mejor rendimiento y bueno, eso también se refleja en la superficie, por supuesto. Bueno, por eso, como decimos siempre, esto es una gran película, hay que ir contándola por capítulos, así que nos enorgullece. Vamos a analizar la última de las placas, Federico, porque hay tanta información que se nos va el programa. En línea con lo informado por ahí que venía hablando del aumento en la superficie, esto se repercute en un aumento en la producción claramente. Este año se estima una producción de 49 millones de toneladas aproximadamente y sería el récord histórico para nuestro país y quizás respondiendo a lo que decías anteriormente. Bien. En esta placa vemos la evolución de la cosecha o el avance en el ingreso de la mercadería en función de las semanas y vemos claramente un pico al inicio, en marzo-abril, a lo que se menciona como maíz temprano, y habitualmente tenemos un pico en las primeras semanas de julio, que este año se desfasó hacia la primera semana de agosto, por lo que todos sabemos los inconvenientes climáticos, que por exceso de lluvias y no se podían secar el cereal, entonces se retrasó la recolección del mismo y vemos que los picos se desfasaron un poco a lo que ocurre habitualmente. Esto también se ve claramente en la placa con el aumento de precio en julio, cuando acá es habitual tener un precio muy bajo, tenemos picos de 140, 145 dólares en el momento de plena cosecha, que la verdad que cerraron un buen número para aquel que podía cosechar y sacarse el cereal de encima con los problemas de logística que venimos viendo últimamente, que no es un tema menor. Esto hacia adelante, cuando se normalizó el clima y se pudo avanzar con la recolección, vemos como el faltante de mercadería ya son 7 millones de toneladas y se espera que para septiembre concluya la cosecha, récord, para mencionarlo nuevamente. Y el panorama es distinto, ya que con tanta mercadería y un saldo exportable tan alto estimado por el Ministerio, creemos que los precios no tienen muchas chances de subir o muchos motivos. Por eso, aquel que tenga la necesidad de venderla, si puede vender y asegurar la logística, puede ser una buena alternativa, o en la medida que puedan estirarse unos meses con esas necesidades financieras y esperar hasta noviembre para vender el cereal, ya tenés un premio de 10 dólares, que no es un premio tan importante, pero por lo menos te llegás a un 145 dólares, que en los márgenes puede darte un buen resultado. Excelente, Federico. La verdad que muchos datos con mucha tela para cortar, realmente un programa para grabar por tu aporte minucioso en cada situación analizada y explicada. Te agradecemos mucho y ahora, esa S está de más. Y pasamos directamente al análisis de los mercados de haciendas y carnes, en la cuarta placa de este programa, donde vemos los números del mercado de Liniers, con una semana de ingresos reducidos, justificados principalmente por las cuestiones climáticas. A diferencia de lo que analizábamos en los granos, acá la escasez de oferta marca un poco la tendencia de los mercados. Las lluvias no dan respiro y se hace cada día más complicada la carga de hacienda. Muchos engordes retrasados, la prioridad está puesta en salvar la hacienda. La previa del fin de semana largo, el que viene con el feriado del aniversario de la muerte del general San Martín, elevó el interés de los compradores, la irregularidad de los envíos jugó a favor de las cotizaciones y se pagaron unos centavos más como seguro de abastecimiento para los supermercados y carnicerías. Bajo este contexto, los precios del mercado lineal estuvieron muy firmes, con subas en las principales categorías, como vemos en el gráfico. La vaca no detiene su ritmo de crecimiento alcista. Las de buena condición corporal promediaron los 24 pesos, mientras que las de conserva buena se recuperaron igualmente con una suba del 11%. El consumo liviano alcanzó su precio máximo en los 39 pesos, pagados por los mejores ejemplares de terneros fildoteros. En la placa de los mercados de cría invernada, que es la siguiente que le pedimos, ya está, muchas gracias señor director Marcos Batobás, lo que vemos es que la continuidad de las lluvias de alta intensidad agravó la situación de los campos en muchos lugares de la provincia de Buenos Aires y La Pampa especialmente. Estamos viendo en las noticias que localidades como Bolívar, por ejemplo, tienen hasta 400.000 hectáreas anegadas. También sufren Deró y Henderson, que presentan paisajes de inundación plena y eso por supuesto afecta las situaciones de cría invernada. Desde la ruta se observan las vacas pariendo sobre el agua. Las consecuencias de estas inclemencias seguramente se cuantificarán el año que viene cuando se realice la primera campaña de vacunación, pero ya se estima que es muy importante. Queda poca invernada disponible para vender en remates y además los caminos no ayudan para mover la hacienda como debería ser posible.
Los precios en terneros vuelven a mostrar firmeza, con cotizaciones que superan los 40 pesos, y los engordadores que están en condiciones de recibir Hacienda convalidan estas cotizaciones, estos precios alcistas, y deciden hacer un esfuerzo económico para asegurarse la poca Hacienda disponible en la plaza. En este sentido, la oferta crediticia de los bancos y la extensión de los plazos de pago está agilizando la dinámica de los remates. Y en las últimas dos placas, que tienen que ver con la relación insumo-producto, esta es la primera de las dos, lo que vemos es un mercado alterado por las inundaciones, como decíamos recién, con subas de la invernada y el gordo que detuvieron el crecimiento de la relación de compra-venta. El alza del precio del gordo en Liniers mantuvo estable las relaciones de compra-venta de Hacienda. El mercado, tanto de la invernada como del gordo, está muy alterado por las condiciones climáticas y la oferta responde de acuerdo a las posibilidades de mover la Hacienda. La demanda, en tanto, consciente de la realidad, prioriza asegurarse el abastecimiento y convalida valores alcistas. Muchos verdeos de invierno se perdieron y hay movimiento constante de Hacienda hacia las mejores lomas que puedan dar los potreros. En la última de las placas lo que podemos ver es la relación del maíz con el novillo, y sobre eso podemos decir que la suplementación con rollo o silo de maíz cubre las necesidades urgentes que genera el achicamiento de los campos. Al momento de comprar alimentos es importante considerar el precio por unidad de nutrientes en lugar de evaluar el precio por peso y calcular gastos de flete y almacenamiento. El precio FAS del maíz cayó esta semana un 4%, lo cual llevó la relación maíz-novillo a 74 kilos de novillos por cada tonelada de maíz. Y así concluimos una nueva edición de Mercados por Chacra Televisión. Siga con toda la programación y este programa que se va a repetir en distintos momentos de la semana. Gracias, hasta luego.